Es necesario que podamos mirar hacia adelante con optimismo, sabiendo que Dios está en control, que no tenemos por qué tener temor al fuerte oleaje, porque no tenemos por qué tener temor a la tempestad, no tenemos por qué tener temor en el desierto. Si nos encontráramos solos, si nos encontráramos desfalleciendo en el camino, podremos levantar una voz creyendo como Job, diciendo: yo sé que mi Redentor vive, y como yo sé que mi Redentor vive, yo sé que saldré de esta. Yo sé que no es el final. Yo sé que se avecina un nuevo tiempo sobre mi vida y sobre mi circunstancia. El último principio que hablamos en esta mañana es: la esperanza reside en la crisis. Y me encanta este texto bíblico. El salmista en el Salmo 34 versículo 5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. La gente puede pensar que los creyentes podemos parecer locos, podemos parecer, no sé, raros, porque nuestro lenguaje debe de ser uno siempre que lleno de expectativas, llenos de esperanza. Sus rostros fueron alumbrados. ¿Por qué? Porque cuando hemos creído en el Dios Todopoderoso, tú, tu familia, tus hijos, tú no vas a quedar en vergüenza. Dios te va a servir a la mesa delante de tus angustiadores. Dios te va a colocar en una posición de influencia. Dios te va a levantar cuando tú decides creer. Dios se encarga de hacer resplandecer tu rostro y de colocarte en un lugar de posición, porque no vas a quedar en vergüenza, por cuanto has decidido creer, por cuanto has decidido tener un lenguaje de fe, un lenguaje de esperanza, un lenguaje de expectativa. La esperanza siempre tiene que estar acompañada de la expectativa. Y Pablo sabía esto, que las crisis no tenían por qué terminar en desesperanza ni en desesperación, que sencillamente era un tiempo breve para acercarnos hacia una nueva bendición. Y nos los dice en Romanos 5:3. Dice la palabra del Señor: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando lleguen los cambios, cuando lleguen los momentos de tomar decisiones radicales, tal vez diferentes, pero guiadas por el Espíritu Santo, tranquilo, no vas a quedar en vergüenza. Tranquilo, llénate de palabras de esperanza, llénate de la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Llénate de su palabra para que te puedas parar firme, con la convicción, con la esperanza de que un futuro brillante, de que algo hermoso Dios ha preparado para contigo. Por eso es que en Eclesiastés vemos 3:11 que nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Porque nuestros tiempos jamás van a ser los tiempos de Él. Pero si nos llenamos de esperanza, podemos contagiar a aquellos que están desesperados, aquellos que están desamparados, aquellos que han perdido toda la esperanza, con una palabra de esperanza, con una palabra de vida, creyendo que Dios sigue sentado en el trono, que Dios está en control, y que lo que puede parecer para el mundo una crisis, para Dios es sencillamente un proceso de cambio sobre nuestras vidas para llevarnos hacia una nueva bendición. Albert Einstein expresó esto: no pretendamos que las cosas vayan a cambiar si seguimos haciendo las mismas cosas. Una crisis puede ser para algunos un tiempo para acercarse a una bendición, pero para otros puede ser un momento de desastres y de caos y de ruina. Es necesario que lo que cada día aprendemos en el Señor,
que lo que cada día Dios nos alimenta para que crezcamos, para que nos desarrollemos, lo pongamos en nuestras vidas en práctica. Que cuando salgas en esta mañana de este servicio y te topes con alguien que te venga a decir las cosas que están malas, tú le digas: no, yo estoy bendecido, mi familia es bendecida, tenemos salud, tenemos una casa, tenemos un carro, mis hijos le sirven al Señor, yo estoy bien porque yo soy un hijo de Dios, no tengo falta de ningún bien porque Dios está de mi lado. Es necesario que cada domingo, que cada palabra que tus pastores aquí te enseñan, las pongamos en práctica sobre nuestras vidas, para que podamos generar un cambio en nuestras vidas. Es de la única forma que logramos la transformación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la transformación de nuestro carácter para el carácter de Jesús requiere de cambios. Pero si nosotros mismos no tenemos el carácter de decir: ¿qué necesito cambiar? ¿Qué voy a remover de mi vida para poder llevarme, Señor? Que tú me puedas llevar hacia la transformación, que tú me puedas llevar en el día de hoy a mirar desde una perspectiva lo que el mundo puede dictar como crisis. Es necesario que nosotros en nuestro plano personal digamos: ok, ¿cuáles son mis cambios? Remover este lenguaje quebrantado de fe, remover la desesperanza, remover el pesimismo, remover todo aquello que vaya en contra de lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Tú eres su hijo, tú eres bendecido. No tienes por qué hablar de derrota, no tienes por qué hablar de caos. Tienes razones para hablar de su bondad, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, de todo lo que Él te ha dado. Aleluya. Me gustaría que te pusieras en pie en esta mañana. Jesús utilizó una expresión muy interesante diciendo que quien que se preocupara podría añadir una hora al día en su vida. Y sabes, es que la preocupación ha querido llegar a nuestras vidas para quebrantar nuestra fe, para que pensemos que con nuestras propias fuerzas podemos alcanzar las cosas y olvidemos que es a través de Dios, a través de sus fuerzas, a través de su guianza, a través de su espíritu. Y en esta mañana Dios colocó unas palabras muy fuertes para que tú repitas conmigo. Para que cuando acciones declarándolas sobre tu vida, las creas con todo tu corazón y con toda tu mente, y puedas salir de este lugar renovado y con una nueva perspectiva de tu circunstancia. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Por nuestra fe vamos a poder vencer. Por nuestra fe vamos a escalar montañas. Por nuestra fe vamos a caminar por encima de las tormentas. Por nuestra fe en cada desierto encontraremos un oasis. Por nuestra fe vamos a mirar la crisis desde la perspectiva de Dios, creyendo que no es una crisis, que no es un caos, sino que sencillamente son procesos, que no va a durar para siempre, que Él promete darnos consuelo. Él promete decirnos: no temas ni desmayes, yo soy tu Dios, que te mando que te esfuerces, que te levantes en este tiempo, que te llenes de esperanza, que te llenes de expectativas, que te llenes del coraje para continuar, que en vez de darle lugar a los temores, los llenes de fe y de esperanza de los planes y los sueños que Dios tiene para contigo. Y en esta mañana vamos a hacer una declaración. Una mujer muy sabia me dijo: quien vence las crisis se vence a sí mismo sin ser vencido. Quien culpa sus fracasos
a causa de una crisis es negligente a su propio talento y es más respetuoso hacia los problemas que las soluciones. En esta mañana yo te invito a que levantes tus manos al cielo, y ahí donde tú estás, tú comiences a hablarle al Señor y le digas a Dios: perdóname si mi lenguaje se había contaminado con el que el mundo está dictando a mi alrededor. Perdóname si dejé de mirar con los ojos de la fe mis circunstancias, mis cambios, mis procesos. Hoy me lleno de fuerzas. Hoy me lleno de una nueva perspectiva. Hoy me lleno de esperanza. Hoy me lleno de valentía. Hoy